Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal. Este video es el tercero de las escenas favoritas de Seyran y Ferit, escenas que seleccioné que me gustaron mucho, algunas me las sugirieron en los comentarios y bueno, hice esta selección ahora, creo que igual me siguen quedando escenas, quizás haga un cuarto video. De todas formas, siempre tengo esta premisa de que estoy haciendo esto porque creo que estamos viviendo de los recuerdos de escenas muy lindas que hubo en Yali Chapkini de ellos dos, esa pareja maravillosa que conformaron Afra y Mert, como también he dicho hasta el cansancio, que creo que, y muchas de ustedes han coincidido, que eso de que ellos hayan tenido una relación amorosa fuera del set o de la amistad que los unía antes de empezar, favoreció mucho un montón de escenas, enriquecieron muchas escenas, que evidentemente hubo agregados de contacto físico, de cariño, de demostraciones de afecto físicas que se dieron entre ellos, algo muy extraño, sobre todo para las series turcas, que todo eso se dio gracias a esta relación fuera de la pantalla. Como digo, inicialmente por una gran amistad y bueno, y luego ya por haber tenido una relación amorosa. También he dicho que la verdad es que con respecto a la vida privada de ellos, obviamente que no está bueno, digamos, meterse o lo que sea. Mi opinión es que yo me fijo también, o sea, un poco qué está pasando entre ellos, a ver cuántas posibilidades hay de que vuelvan a trabajar juntos. Con respecto a que se está dejando ver con esta persona Poirás, he leído de todo, gente que dice que no es nada de ella, gente que dice que está con Mert, y bueno, no sé, y gente que dice que no está ni con Poirás ni con Mert. Yo personalmente creo que si estuviera con Mert no estaría paseándose por Estambul ni por Madrid con otro hombre. Quiero decir, así este hombre podría fuera un amigo. Mert está de vacaciones, no está trabajando. No creo que tenga sentido que ella tenga un noviazgo con Mert en secreto y ella esté en Madrid y en otros lados paseándose con otro hombre. Y no estoy diciendo que, no, o sea, no es por machismo lo que estoy diciendo, digo que no tiene sentido. Ella puede, obviamente, puede tener amigos hombres, lo que sea, pero justo en fin de semana, en lugares, digo, que tendría que estar con su novio, se va a estar paseando con otro hombre. O, iba a decir Ferit, no estoy tan loca de mezclarlo, pero Mert estaba de vacaciones y ella va a Madrid y se encuentra con un amigo que es amigo de Mert y de Afra y supuestamente ella sigue con Mert, pero fue a ese viaje con este Poirás. Y justo ayer veo en el Instagram de Afra, obviamente yo lo sigo a muchos actores, sigo en Instagram, que ella publica unas fotos en un barco y, o casualidad, unas fotos de un hombre cortando unos limones. Ayer me refiero a ayer 22 de junio, digo porque no sé cuándo van a ver este video. Y yo creo que ella está tratando de dar miles de señales para que entendamos que ella está con este hombre. Quizás no es un noviazgo tan establecido como para que salga de la mano con él, pero esa imagen de un hombre cortando limones no tiene ningún sentido en esa saga de fotos de ella. ¿Qué sentido tiene una mano de un hombre cortando limones? Para mí es que ese hombre es Poirás. Pero ya les digo, obviamente que me interesa que sean felices, Afra con quien quiera, Mert con quien quiera, eso es, eso está de más, digo, aclararlo. Pero creo realmente que ella tiene una relación con este hombre. Entonces, evidentemente que vuelva a trabajar con Mert está lejísimo de ser posible. Es más, he llegado a pensar que si no hubieran tenido una relación amorosa, sería más probable que volvieran a trabajar juntos Afra y Mert. O sea, se hubieran quedado como amigos que eran, con este éxito que hicieron y esta pareja de éxito, porque la serie no terminó con mucho éxito, y Ale Chapkin, y sin embargo la pareja fue un éxito. Si ellos nunca hubieran tenido una relación amorosa, nunca se hubieran peleado o distanciado, eso obviamente que juega en contra a la hora de trabajar juntos de nuevo.
Y más si ella está con otra persona o él con otra chica, imagínense decirles, voy a trabajar con mi ex, no sé, muy raro. Y no creo que ellos mismos quieran mezclar, ya que tuvieron una relación amorosa. Pero si hubieran sido solo amigos, quizás sí volverían a trabajar juntos. ¿Entienden lo que digo? Entonces yo creo que capaz que, o sea, por un lado que tuvieron una relación amorosa creo que aportó mucho a los personajes y a sus escenas juntos, pero jugó en contra para que vuelvan a trabajar juntos. Sobre todo porque no prosperó. No, ni que hablar. Pero también ya he dado ejemplos en otros videos, sobre todo el de mis parejas favoritas o mis series turcas favoritas, de parejas en las que se conocieron actuando y volvieron a trabajar juntos 15 años después. O sea, no es tampoco tan común que se dé esto teniendo o no teniendo una relación amorosa, porque este tipo de parejas que quedan tan pegadas en el inconsciente colectivo de la gente, muchas veces los actores quieren separar esa imagen porque quieren seguir actuando y tener éxito. De hecho, hay mucha resistencia a verlos con otras personas actuando. No digo ya solo a nivel personal. Hay mucha resistencia. De hecho, no creo que sea casualidad que él haya hecho una serie en lo que no creo que no se ve, no sé si se ve, es así, creo que con una de las actrices, pero no hay mucha escena ni de beso ni nada, si bien más la serie duró muy poco, pero como que no desarrollaron mucho esa parte, pues yo creo que la gente no lo recibe muy bien, que ellos estén trabajando por separado con otros actores y tengan escenas. Bueno, ella Navi ni que hablar, que no tuvo nada. Este, pero se les presenta una situación difícil a los dos como actores, porque la gente no quiere verlos separados con otros. Bueno, pueden actuar de hacer otras cosas, no tienen, o actuar en series donde la relación amorosa no sea importante, que es lo que está sucediendo mucho en Turquía ahora, que hacen series donde la historia de amor no la desarrollan demasiado. Pero es raro. Igual yo siempre digo que yo creo que a ellos les conviene esto. A mí me daban lástima, la verdad, me daban pena, de pobre gente, porque Afra tiene fans. Afra y Mer tienen fans juntos y después tienen fans separados. Y entonces hay fans que odian, o sea, que critican a los fans de Afra, como que le tiran cosas a Mer. Entonces, entre todos estos fandoms que hay, es todo un tema. Y a mí me daba pena, pero después yo dije, esto lo hubieran terminado rápido como un comunicado cada uno, diciendo no se meta en nuestra vida, no estamos juntos, pipipi, nada. Yo creo que para mí, en el fondo, yo creo que a ellos les conviene, porque ellos están vigentes, más vigentes por lo que se habla de ellos que por lo que están haciendo. Ojo, Afra para mí es una excelente actriz y lo que hizo Navi estuvo fabuloso, pero el amor que ella cosechó lo cosechó más por la pareja con Mert, que más que por su valor actoral que lo tiene y muchísimo. Obviamente creo que Mert es un muy buen actor, no creo que tan bueno como ella, pero sí es un muy buen actor, con mucha proyección, pero yo creo que hay muchos mejores actores turcos, muchos mejores, pero bueno, él le debe todo. Bueno, él ni que hablar porque fue su primer protagónico importante, fue Yali Chapkini. Ella ya tenía una vasta carrera, él no tanto. Entonces, yo creo que él, la verdad, es el que más se sostiene, digamos, por el amor que cosechó en Yali Chapkini. Así que yo creo que en el fondo les debe de convenir. Y entonces yo digo, ya no sé si no me dan tanta pena, quiero decir, porque si no lo hubieran desmentido. Si no les sirviera a ellos de alguna manera comercialmente, llámese como quiera, si ellos dijeran, porque yo decía, ¿por qué no le hagan un comunicado diciendo, señores, no nos vinculen más, nuestra relación, no existe ninguna relación amorosa, cada uno está por su lado? Pero sin embargo, rumores, programas que hablan de ellos, periodistas, todo eso que se habla, los mantiene vigentes así no estén actuando. Realmente creo que esto es así. Y bueno, y como que realmente yo creo que ella está con este hombre Poirás, que ella está,
como ella no hace comunicados sobre sus relaciones personales, yo creo que ella se está dejando ver con él, es como dando señales. Si no, no iría al exterior, no iría, o sea, no estaría en un aeropuerto sola con él, si no viajaría con amigos para disimular, no lo hizo, viajó con él sola. Que sí viajó, es verdad, con amigos a Copenhague, creo que fue, pero ahora viajó sola a Madrid con él. Ya van 2 capturas que hay de ellos dos en un fin de semana en un barrio muy, ¿cómo se dice? Como muy de alto nivel de Estambul, donde está lleno de periodistas y ella está con él en el auto. Que también hay otra cosa que dijeron que, no sé, también hay fanáticos que, perdónenme, pero que sacaron como una foto y le pusieron como que era el primo de ella. O sea, la verdad que hacen cosas y engañan a la gente, que eso a mí me molesta. La verdad, que engañen a la gente. Está bien que quieran que Afra y Marta estén juntos o lo que sea, pero que engañen a la gente. La cantidad de páginas de YouTube que no hay ni que abrirlas porque ya con el título se sabe que es todo mentira. O sea, la verdad que hay mucha gente haciendo dinero con eso y con mentiras, porque si uno cuenta la verdad, o por lo menos cuenta lo que se ve, es una cosa. Ahora, inventar, ella no estaba con el primo, ella estaba con Poderazzo y hizo una escena filmada, que después sacaron una foto y pusieron como que era el primo. No, no, eso es una filmación y ella estaba con Poderazzo. Y 2 veces, en 2 situaciones, en un fin de semana, a una hora pico. O sea, yo creo que ella está dando señales de que ella está con esta persona. Este, ya les digo, esta escena de las manos cortando el limón, a mí me pareció que no tiene, es una foto sin sentido, que el único sentido es mostrar una mano de hombre. Para mí es el único sentido. Yo creo que ella digo, quiere decir, miren que mi situación ahora es esta. Pues yo no creo que a este hombre le guste que también estén todo el tiempo hablando de ella y Mer todo el tiempo. O sea, no debe ser fácil. Bueno, como sea, me, me explayé demasiado, pero bueno, ahora vamos a lo que vinimos, que es otras escenas favoritas de Seiran y Felit. Vamos a tener que seguir viviendo del recuerdo de ellos dos, que no creo que se vuelva a repetir en breve. Gracias por acompañarme. Bueno, voy a comenzar de la temporada 1, elegí del episodio 20, elegí esta escena que me fue muy divertida, que es cuando Seiran echa a Pelín de la mansión. Vamos a recordar que Ferit lleva a Pelín a la mansión porque el día anterior Sarter le había roto todo el apartamento a Pelín porque estaba celoso de Ferit, y Ferit fue a la casa de Pelín y ella le pide que pase la noche con ella, que se quede ahí. Dicho sea de paso, nunca me quedó claro si esa es la supuesta noche en la que supuestamente Pelín quedó embarazada. Porque supuestamente, porque ellos cuando queda embarazada Pelín, él habla de que no se acuerda qué pasó y en un momento muestran esa imagen de esa vez que ella le pide a Ferit que se quede con ella. No sé si me lo aclaran, porque también hubo otra vez que él fue y estaba borracho y fue a otro apartamento donde Pelín compartía con la madre y él fue borracho y se encerró y la dejó afuera ella del cuarto, pero él estaba muy borracho. Entonces yo no sé cuál vez supuestamente ella quedó embarazada. Así que si me lo aclaran les agradezco. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué no tuvo mejor idea hacer Feliz, como hace siempre? Llevar a las mujeres que le está pasando algo, la lleva a la mansión. ¿Y a dónde la mansión? A su cuarto, porque no, la mansión solo no alcanza. Que obviamente que para Ceirán esto es un espanto. Bueno, recordemos que en su momento Cassim por Zuna se entera de lo que está pasando Ceirán y él cita a Ferit y Sarter le hace una emboscada, les disparan, terminan en el sanatorio. Bueno, toda esta historia que ahí Ceirán, bueno, está un poco que afloja con Ferit. Se quedan todos en el apartamento de los papás de Ceirán y cuando regresan a la mañana siguiente, Pelín está ahí en el balcón del dormitorio de ellos, y ahí es donde suben, y bueno, y ahí Ceirán la enfrenta.
Sinceramente, o sea, a mí me encantó esta escena, por eso la elegí. Pero la verdad que la posición de Ferit es malísima, ¿no? Analizándolo bien, porque Ferit está como encantado de verlas a las dos como peleando por él prácticamente. Que Seiran le dice que, creo que le dice a Ferit como que hace que quiero que tu amante se vaya de aquí, o la trata de amante a Pelín, y por supuesto que Pelín se enoja, y bueno, y Seiran está decidida que las cosas entre ellos dos, o sea, que se acaben entre Pelín y Ferit, y que bueno, ella ahí se planta como la esposa de Ferit, ¿no? Es como una reacción muy esperada, ¿no? Por todos, de que Seiran se plante como que, bueno, yo soy la esposa, tú sos la amante, y Ferit que disfruta de todo esto que ve. Y ahí es cuando, bueno, pasa esto de que Seiran la agarra, la agarra de los pelos, que medio inesperado, la agarra de los pelos y la saca del cuarto, y la saca para afuera y la empuja, y bueno. Y lo gracioso es que es muy gracioso, cuando ella está sacando a Pelín, le dice a Ferit que él se tiene que quedar ahí, le grita, que se quede ahí en el dormitorio, que, o sea, ella está empoderadísima y le dice que la va a sacar y que él se quede ahí y le grita, porque hace, él va tras ella. Entonces ella después que la empuja y bueno, y Pelín se va, ella se da vuelta y lo ve a Ferit ahí, entonces ella le dice, ¿qué haces acá? Entonces ahí agarra un palo y lo empieza a perseguir con el palo, pero ella está como, o sea, le grita y que vaya, no sé qué, y lo empieza a correr con el palo, que creo que es muy gracioso además porque también está Nifakat y la mamá de Ferit y no sé quién más, no me acuerdo quién más está por ahí, pero lo gracioso es que creo que Fakat, la actriz que hace Fakat como que se ríe, porque ella siempre hace de mala, pero ella se ríe de verdad porque Ferit se esconde atrás de ella y se irán con el palo a los gritos, pero enojadísima porque no le hizo caso. O sea que la verdad que fue una escena bárbara. Si analizamos un poquito profundamente, no, obviamente no es lo ideal de que Ferid se quede mirando cómo las mujeres se pelean, ¿no? Un poco por él. Estuvo bueno que Seiran pusiera en su lugar a Pelín, pero en realidad el lugar que tenía Pelín se lo dio Ferid. Y en realidad para Pelín ella no es la amante. Sí, es la amante porque la que está casada legalmente es Seiran, pero ella siempre fue la novia de Ferid. Como que igual, esto es otro, ya lo comenté, quizás se da para otro video, hablando más profundo de esto, de que Pelín también es una víctima de Ferit. Que si bien hizo cosas horribles, eso ya sabemos, pero bueno, es como una víctima. Pero bueno, igual esta escena la elegí porque creo que todos nos encantó que la agarrara igual, aunque no tuviera razón que sacara de los pelos a Pelín, y la posición de Feliz malísima, porque es verdad, Pelín está ahí porque Feliz la llevó. Bueno, pero igual como que Seirán lo quería castigar también a él. Este, yo ya dije en otros videos sobre escenas de ellos dos que a mí, los primeros capítulos, a mí Mert no me gustó como actor, no me gustaba. De hecho, a priori diría que haberlo elegido a él es un error de casting. Mire la barbaridad que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero sinceramente nunca me dio el Playboy de la mansión, como es la traducción del título, lo que quisieron vender de que él era un Playboy, que tenía novia Pelín y andaba con otras mujeres. No me pareció nunca creíble, no me parece, nunca emanó esa energía de hombre mujeriego, o sea, de verdad. Y no me gustaba mucho como actor. Yo esta serie les confieso que la empecé a ver en una segunda repetición en el cable. A priori, él no me daba nada, no me parecía ningún Playboy, además que me parecía muy violenta, que creo que lo era. Fue una serie de mucha violencia. Este, me costó engancharme, quiero decir. Yo creo que Mert empezó a actuar bien al final de la temporada uno. De hecho, en esta escena que elegí, estuvo buenísima, como les dije, por todo lo que les dije, pero él tampoco creo que actúe tan bien en ese papel ahí mirándolas y no sé qué, no, todos estos episodios él no me encantó
como actor, pero es una escena muy divertida, así que por eso la elegí. Bueno, seguimos con la temporada 1. Esta es una escena del episodio 21, que la elegí porque es la primera vez que Ferit le dice a Seiran que la quiere. O sea, Seiran tampoco le había dicho, ¿no? O sea, pero es la primera vez, o sea, como que Ferit reconoce que la quiere. Ya veníamos, o sea, este es el episodio 21, ella ya había echado a Pelín y ya como que habían tenido una conversación de que como que iban a empezar a tener una relación ellos dos. Entonces como que él tenía que sacar a Pelín de su vida, bueno, y él como que se estaba, supuestamente lo estaba haciendo. Entonces ellos dormían todavía separados y ahí él le pide a Seiran para dormir con ella en la cama y él le ruega, ahí está simpático él, digo, parece un niño chico en realidad. Y le pide a Seiran, por favor, que lo deje, y bueno, y Seiran sonríe, y cuando él la ve sonreír, no puede creerlo, porque es como que ella le está dando como que le está dando ahí la pauta de que parece que va a aceptar, entonces ella acepta y él se tira en la cama, que la verdad que es un salto impresionante. Y bueno, cuando él se acuesta ahí, ella por supuesto que le pone el límite, que no puede pasar de cierto lugar, como que no la puede tocar, que puede dormir así. Este, pero bueno, él ahí le empieza a hablar de si ella recuerda como creo, si no me equivoco, soy sincera, hay cosas que quizás no me acuerdo del todo. Son escenas que me vienen a la cabeza que me gustaron, pero bueno, este, el tema es que no las puedo volver a ver con subtítulos y no recuerdo exactamente lo que hablan. Creo que él le habla de cuando ella lo besó o cuando aquella vez que ella lo besó y que ella se hace como la distraída. Hablan de una situación de que ella tuvo un acercamiento con él y ella se hace como la que no es verdad. Bueno, y, y él se va como acercando de a poco a ella, y en un momento él la empieza a acariciar, bueno, ahí ponen esa luz roja que ponen, y esa música divina. Están ellos dos, ahí él se pone mimoso, ya está más seria como la cosa, y él le acaricia, como que se acerca, y él la va a besar, y cuando la está por besar, ella saca la cabeza y se aparta, y bueno, y a él le pregunta por qué, y bueno, y ella ahí, si no me equivoco, ella le dice que él se tiene que ganar la confianza en ella. O sea que, claro, recién es como que ella puso los puntos y quedaron en que iban a empezar la relación, pero tampoco es tan rápido que ella ya confía en él y como que él se lo tenía que ganar, su confianza y este, demostrarle que la quiere, porque, bueno, perdón, justo lo más importante no lo dije, que él le dice que la quiere, ella no le contesta, pero ella queda contenta. Y si bien él al principio queda frustrado por este alejamiento que se irán, bueno, los límites que le está poniendo se irán, él también queda, después sonríe y le dice buenas noches sonriendo, porque ella no le está diciendo como antes que le decía no, ni te me acerques ni nada, sino le está diciendo esforzate un poco más. Pero como que esa situación se iba a dar, pero no era ahí en ese momento, pero que se iba a dar. Y así que la elegí por eso, porque fue bueno, el primer te quiero de esa pareja que lo dijo él. Así que, y sinceramente repito, como siempre, a mí Mert me gusta más actuando en las escenas dramáticas o serias que en las otras. O sea, le creo todo. Cuando hace ese tipo de escena serio y que se le caen las lágrimas o sea, ahí como que le compro todo lo que vende se lo compro en esa situación. Ahora con de la temporada 2 seleccioné escenas que son del episodio 62 y 63 porque es una continuación de estas escenas que comienzan, recordemos que Seiran se estaba comprometiendo de hecho creo que se llegó a comprometer con Akin, que era el sobrino de Okesh, y termina yendo a la mansión por una situación de Suna. Bueno, no voy a repetir todo lo que todos ya saben, pero bueno, quería
hacer un poco de la antesala a las escenas que elegí, que van a la mansión y cuando Ferit se entera que Seyran se está comprometiendo o se comprometió con Akin y no se había llegado a divorciar de él todavía, que ahí él enfurece y la agarra, se la pone ahí al hombro y la lleva a la habitación. Bueno, las escenas que me gustaron vienen después de todo el griterío de Ferit y que tira cosas. Dicho sea de paso, que es algo que ya comenté, a mí esta serie en muchos casos me resultó muy violenta, gritos, o sea, sinceramente hubo mucha violencia en esta serie. No me quiero poner seria porque tiene un montón de cosas lindas, pero la verdad que bueno, que Ferit, ¿no? Tenía un temita con el manejo de la ira y que ahí le grita porque le dice que no le cree, que sabe que está ocultando algo, entonces, y como ella le dice que no, le dice ya no te quiero más, y por supuesto que él no le cree, y dice sabe que no, y ella le dice que siga con su vida, que sea feliz, cuando le dice eso, ahí en lo que se tira todo y le dice, yo no puedo ser feliz si no estoy contigo, bueno, está. Toda esta locura de Ferit tirando cosas y gritando, ahí Seiran se desmorona y le dice que lo hizo por él, o sea, por el padre de él, y ahí él se queda estupefacto. O sea, las escenas favoritas es a partir de acá, está claro, toda esa violencia y todo eso, bueno, no. Pero está, es cuando ella se desmorona, le dice la verdad y ella llora, entonces ahí él la abraza, que me encanta cuando hacen eso de ese cartel que hay ahí, que dice Game Over, que está atrás, y cuando ellos se reconcilian se apaga, que Game Over significa terminó el juego terminado, o termina el juego, que cada vez que ellos discutieron y se separaron, ese cartel se prendió. Y eso es algo la verdad que interesante que hicieron, no sé, que cuando ellos se arreglan siempre el cartel se apaga. Ahí que se apaga el cartel ese. Y bueno, y el abrazo, la verdad que yo en esta serie yo no la vi llorar a ella tanto y tan, o sea, tan acongojada como en esta escena. Que de verdad, yo creo que, bueno, que lloraba Afra, ¿no? En realidad, más que Seirán, porque le salía de adentro, no podía hablar. De verdad que yo no creo que fuera actuado. Yo creo que ahí sacó, obviamente que fue actuado, pero digo, ¿cómo llora ella abrazada a él en esa escena? Igual ella se quiere ir y le dice, me tengo que ir porque igual está en peligro y él no la deja. Por supuesto que no la deja, la abraza y le dice que la quiere, que ella no se va a ir a ningún lado. Y bueno, y él le dice, yo voy a arreglar esto y tú te vas a quedar acá, y le dice que se quede ahí, que se encierre en el cuarto, bueno, y él se va a arreglar toda la situación con Okesh y todo eso. O sea, que esta serie de escenas que me gustaron arrancan con esta, como comienzo de reconciliación, después Ferita arregla todo lo que tiene que arreglar, vuelve y ya está durmiendo en el sillón, y él llega y él se la queda mirando, la tapa, y bueno, vemos cómo él se la queda mirando, ella se despierta, pregunta qué pasó, y bueno, y él le cuenta que ya está, bueno, solucionaron el tema. Entonces ella dice, bueno, entonces me voy, como que ya está todo arreglado, y él le dice que no se vaya, que no quiere que se vaya, ella le dice que sí. Perdón, antes ella le pregunta si le hizo algo a Akin y él dice que no, que se lo prometió que no le iba a hacer nada, porque ella ahí cree que Akin es bueno. Bueno, que Akin en realidad era bueno hasta que se enteró del tema de su madre y todo eso. Bueno. Y ahí él se sienta al lado de ella y empieza a hablar y le empieza a decir que no quiere que se vaya, que bueno, lo que significa ella para él, que sabe que le hizo daño, y bueno, ahí ella empieza a poner caras porque bueno, está. Y ella le dice que sí, que la verdad que le hizo mucho daño, y bueno, y él quiere otra oportunidad, y ella dice que lo que pasa es que él quebró la confianza, que no es que a ella no le afectó tanto lo del bebé si él lo hubiera explicado desde el principio. Porque él le reitera que él no se acuerda lo que pasó esa supuesta noche, que supuestamente estuvo con Pelín, que por eso él le creyó, porque él no recordaba nada. Entonces ella le dice, pero tú cuando ella se presentó embarazada, enseguida creíste que era tuyo y que era posible. Dice, sí, que él no creyó que ella le podía mentir con algo así, y además como no se acordaba lo que había pasado entre ellos, entonces, claro, ella como disgustada, y él le dice, que tiene razón, que él confió, que lo pagó caro, que la perdió a ella por eso,
Y bueno, y Serenay le dice que el problema no fue el bebé, sino las mentiras de él alrededor del embarazo. Que si él de entrada le hubiera contado la situación, porque aparte supuestamente cuando él tuvo relaciones con Pelín, que supuestamente quedó embarazada, fue cuando ellos todavía no habían hecho ese pacto de, bueno, a partir de ahora vamos a formar nuestra relación. Como que él tenía eso de que supuestamente había sido antes. Entonces, en realidad, Seirán no debería, obviamente no le iba a caer bien que Pelín estuviera embarazada, pero como que él no la engañó una vez que hicieron ese acuerdo de que iban a ser pareja ellos dos. Entonces ella le dice, claro, pero le mintió y eso fue horrible para ella y que no sabe si confía en él. Entonces él ahí, bueno, insiste, le dice que la quiere, que bueno, que ella le gusta, y si yo sé que tú también me quieres, aunque lo lamento, pero tú también me quieres, algo así, bueno, ella se ríe, todo eso. Entonces le dice, tú no, tú quédate, entonces va, y pregunta ahí por ese intercomunicador, le pregunta a Latif cómo no está el abuelo de él y le dice que el abuelo está por bajar a cenar y que bueno, que los esperan a ellos también para cenar, y Ferit dice, bueno, que tiene cosas que hablar con Seiran, que después bajan. Entonces ahí le extiende la mano y le dice, vamos, pistacho de Antep, como le dice a él, y le dice, o le dice esposa mía, y bueno, ella ahí le agarra la mano, y bueno, y él la agarra y ahí dan vueltas, él hace dar vueltas, y después, bueno, se hacen ahí unos cariños, caen sobre la cama y se miman. Entonces él ahí le dice, no te vas a apartar de mi lado, ¿verdad? Entonces ella sonríe y le hace un gesto como que sí, o sea, que sí, que no se va a apartar del lado de él. O le dice, te vas a quedar conmigo, y ella dice que sí. Entonces ahí se besan y bueno, está. Y ahí pasamos a la siguiente escena que viene de esta serie de escenas, que ya es en el episodio 63, que es cuando ellos están bajando la escalera, todos felices, que Seirán está con el pelo suelto, o sea que daría a entender como que obviamente hubo una situación entre ellos dos, y Ferit está re feliz, y están los dos como re contentos. Ah, dicho sea de paso, ella ahora está con el pelo suelto. Yo no vieron, bueno, ahora van a ver porque estoy poniendo imágenes mientras está este relato. Que ella tiene, cuando tiene el pelito atado con esa cintita espantosa plateada que tiene, pobre, que para mí uno de los peores peinados que le hicieron a ella fue y que tiene la raya del pelo, la tiene corrida, la tiene mal hecha. Yo sé que me fijo en estas cosas, pero sinceramente, tienen estilista, ella debe tener un peluquero particular. Nadie se dio cuenta que tenía la raya del pelo mal hecha, que está torcida y media y como mal hecha. No, no, te juro que esa escena me distraía tanto, verle la raya mal hecha. Bueno, también he visto las escenas muchas veces, quizás es por eso, pero de verdad me tenía alteradísima que estaba corrida, no estaba en el medio. Y encima no estaba tampoco derecha. Bueno, está. Están bajando felices, y ahí se da esto que es cuando, ¿cómo fue? Ah, que Serán le dice, no te creas que te perdoné, como que, entonces él le dice, yo por lo que pasó arriba creí que me habías perdonado, o sea, evidentemente que pasó algo entre ellos, y ella le dice que no, que él está como que está a prueba, y en un momento él la quiere besar y ya lo empuja, y está esta escena que se cae como un panel de madera, que se ríen, que para mí eso fue totalmente, obviamente, que creo que fue fuera de, no, no digo fuera de guión, que él se da contra un panel que se le viene encima y ahí aparece Latif y bueno, está. Como que los llama al orden de que hace rato que los estaban esperando, no sé qué, y está. Vuelvo al punto, a mí Ferit acá no me encanta, cuando él hace estas cosas medios como de cómico, no me encanta, pero bueno, está. Las otras partes que más serias de esto me encantó. Seguimos estamos en el episodio 63 y seguimos, que es cuando ellos hacen una cita doble con Jalis y la tía Hatuch. Cuando vuelven, esta parte es la que me sugirió una de ustedes, que me dejó los comentarios que le gustó esta escena. A mí esta parte no me encantó, pero bueno, me la sugirieron, y como creo que
Creo que como es una escena como la vengo relatando, que incluye un montón de situaciones, en definitiva todo es lindo. Que tiene que, Feri entran al cuarto y Feri está encima de Seiran como un pegote pesadísimo. Y Seiran le dice que qué le pasa, bueno, entonces ella dice que se va a acostar, que no tiene, que dónde está la ropa de ella. Y le dice, bueno, que le preste algo, entre paréntesis digo yo, nadie habla de bañarse acá, ¿no? Disculpen, pero bueno, ella viene de todo el día, está con ese vestido negro, aparentemente tuvo una intimidad con él y ahora vuelven después de hacer un paseo y ella se va a acostar así, pero bueno. Y bueno, quiere agarrar ropa de él y él se enoja porque nunca le gustó que ella agarrara ropa de él. Bueno, se hace esa cosa y él le dice que quiere que dice, ¿y cómo quieres que vaya a la cama? ¿Vestida así? Entonces él le dice que si por él se tirara, se acostara desnuda, no sé qué le dice. Bota, Seiran le dice que está fastidioso, que tiene demasiada energía, que como que no sé qué. Y ahí él dice, no, yo voy a hacer lo que hacíamos con mi hermano Fuad, ahí hace como una rueda de carro. Y después pone música y se pone a bailar. Y ahí es cuando ella se pone a bailar con él. Bueno, es una escena simpática de los dos bailando, que bueno, que está bueno también verlos divertidos, que siempre están sufriendo, pobres. Y bueno, y después él la agarra, dan vueltas y él la tira ahí arriba de la cama y ya pasa al otro día. Así que esta serie de situaciones que empezó en el episodio 62 y termina en el 63, que es una reconciliación más de ellos dos. Seguimos en la temporada 2, pero ahora vamos con el episodio 64, que tenemos a Ferit y todos los Corjan que van a buscar a la tía Hatuch para el casamiento que se va a celebrar en la mansión de Jalis y de Hatuch. Y bueno, ahí entra Ferit, que está vestido precioso de smoking, y Estilla está vestida de rosa, y ella baja la escalera, y bueno, y él silba como que obviamente al verla, y bueno, ella se le tira encima y ahí se hacen unos mimos, se dan unos besos, ella le da besos en el cuello. Bueno, eso a mí me encantó, esta la elegí, esta escena, elegí esta escena y otra más de esta, digamos, en este episodio, porque son estas cosas que siempre hablamos de ellos dos, de cómo se hacen cariños, que evidentemente hay tanta confianza entre ellos para hacer esto, que ella lo llena de besos por todos lados, por el cuello, o sea, que se ve, o sea, pero todos besos cariñosos, ¿no? No, nada, no se dan un beso apasionado, pero cómo todo esto suma a que uno se enamore de esta pareja, ¿verdad? Suma muchísimo ver estas situaciones cariñosas de ellos dos, que bueno, que además Eche, que es la amiga de Seiran, que estaba mirando y ellos dos como que la echan y se corren a un lado para que no los vea, y bueno, ahí se miman. Y bueno, y la escena que para mí sigue linda es cuando termina la boda y entran al dormitorio, que bueno, ahí él empieza a hablar de lo que son Jalis y Hatuch, ¿no? Que les causan ternura esa pareja, y Seiran el día anterior había ido a increpar a Pelín, porque se estaba metiendo con Kaya. Entonces, ella ahí descubrió, si ustedes seguramente recuerdan, ella descubrió que no había tenido nada con Ferit, que es algo que Ferit no sabía, que siempre creía, dice, no me acuerdo, y ella le confiesa que no. Que dicho sea de paso, si los comentarios me pueden dejar dicho, porque hay algo que le dice Pelín, como que Ferit no pudiera tener hijos, que eso que lo dejaron como así. Pelín le dice, si él pudiera, cuando Seiran le dice como que va a tener hijos con Ferit, Pelín le dice, suerte con eso, si él pudiera tenerlo, yo no habría quedado embarazada de Sarther. Dice algo así. O sea que para mí está dejando claro que intentó muchas veces embarazarse de Ferit y no quedó. Como que para mí dejan, no sé, por las dudas déjenme dicho ustedes qué les parece esto, pero para mí está claro de que le está diciendo que Ferit no puede tener hijos. Y no sé por qué eso quedó en nada, y después los problemas son de Seiran, pero eso está clarísimo lo que dijo Pelín. Bueno, perdón, volvemos acá a esta escena, están los dos en el cuarto,
Y ahí Seiran le dice, le cuenta, dice, fui a ver a Pelín y él no pone cara de nada y ella le pregunta, ¿no te sorprende, no te molesta? Y él le dice que no, porque dice, ella también te hizo daño a ti, como que entiende que ella lo haya hecho porque ella también sufrió a Pelín, digamos. Entonces ahí le cuenta, dice, me confesó que no, esa noche no pasó nada contigo. Y ahí él, ay, se emociona, entonces se abraza con ella, que le da besitos así en el hombro, que volvemos a lo de siempre, esas cosas tan lindas que pasan entre ellos dos, que no las vemos habitualmente. Como digo siempre, capaz que en series de otros países o telenovelas o novelas, como le llamamos en Latinoamérica, vemos capaz que escenas más jugadas hasta sexuales, pero quizás no vemos tanto de esa cosa de los besitos que se dan ellos. Y bueno, y ahí él va a su mesita de luz, mesita de noche, y ahí agarra y le muestra a Seiran que son los anillos, porque ellos no se llegaron a divorciar en ese momento, estaban como con el papeleo, pero no se habían llegado a divorciar. O sea, como que de volver a usar esos anillos, y él le agradece además a Seiran de que haya averiguado eso, que para él era horrible, estaba viviendo con esa culpa y de no acordarse, así que él está feliz, aliviado y están los dos re emocionados y ahí los dos se abrazan. Confieso que hubiera estado lindo que se hubieran dado un beso ahí, pero bueno, es mucho pedir capaz. Pero bueno, ahí no se besaron. Pero él le daba besitos en el hombro y bueno, y se abrazaron. Para mí una escena que me pareció súper linda. Me encantó. Toda esta escena del vestido rosa y de él, me encantó. De la temporada 3 elegí una escena que en realidad arranca al final del episodio 83, pero después sigue en el episodio 84. Final del 83, comienzo del 84. Este, la situación era que Seiran le había dicho a Ferit que hasta que no terminara con Diyar no le volviera a hablar. Estamos en esa situación. Y ahí Ferit sueña y todo un tema que como que Diyar rompe el retrato de Seiran y bueno, toda una situación con Seiran, con Diyar, y cuando se despierta recuerda las palabras de la madre de él que le dijo, la indecisión es una decisión. Entonces él dice exactamente y ahí se levanta y va al cuarto de Seiran. Seiran está durmiendo, él se sienta, la observa y Seiran durmiendo dice Ferit, dice durmiendo y él ahí se sonríe y bueno, después ella se despierta, bueno, se pega un susto bárbaro. este, y bueno, le recrimina qué hace ahí, qué hace ahí a esa hora, que le asustó no está. Entonces él le dice que antes de hablar con Diyar quería asegurarse que ella después no lo va a abandonar. Entonces ella se enoja y le dice, yo ya te dije claramente que como que las cosas, o sea, que ella lo quiere estar con él. O sea, ella fue clara y que le dice, el cobarde eres tú, que no te animas a tomar la decisión. Entonces, por supuesto que Ferit dice que no, que él no es ningún cobarde, que bueno, pero que quiere estar seguro, que como que él tiene miedo a que ella, o sea, tiene miedo de quedarse sin Diyar y que Seiran después lo abandone, como supuestamente ya lo hizo aquella vez, cuando ella quedó, se enfermó. Pero ella le recuerda, ella ya le dijo todo claro, o sea, no sé qué está dando tanta vuelta, ella está enojada con él, entonces no soy ningún cobarde, le dice, no, le dice ella, entonces, ¿por qué tienes esto oculto acá? Le saca el cuadro y le muestra, o sea, le muestra que ella sabe que está el retrato de ella. Entonces le dice, si no tienes miedo, ¿por qué lo ocultas? Y él le pregunta, ¿lo sabías? Y ella le dice, desde la primera noche, admite que no puedes dejarme. Este retrato ha estado aquí desde siempre. Cada noche me has observado cuando no me has estado observando. Si tú hubieras renunciado a mí, yo ya me hubiera ido. Por eso no me voy. Lo que tú eres para mí, yo lo soy para ti. Entonces, él se acerca y ahí levanta la mano y levanta la mano que tiene el anillo. Entonces Seiran
hace así con la cara, la da vuelta como diciendo, está así, ya sí, estás comprometido. Pero en realidad él no era que le estaba mostrando, mira que estoy comprometido. Él hace así, se saca el anillo, lo tira. Y bueno, ya se da vuelta y ve que se lo está sacando y lo tira y la agarra y le da un beso, precioso beso que le da a ella. Y la ves ahí unos segundos que se besan los dos y él sale corriendo de la habitación. Así que deja el anillo, o sea, el anillo queda ahí y Seirán queda totalmente conmovida. Y bueno, ahí es el inicio de una nueva reconciliación de ellos dos, que obviamente sabemos que después hay otros obstáculos, pero la verdad que fue una escena que me gustó mucho, de la temporada 3 que no abundan las escenas lindas de ellos dos, pero bueno, ya creo que en el primer video y en el segundo puse las más lindas y esta es otra que también que fue muy linda, eh, que bueno, que fue el primer beso después creo que si no me equivoco, fue el primer beso después de los 2 años separados. Este, Porque después acá, bueno, arranca todo el otro tema de su reconciliación más formal y el que tiene que dejar con Dillar, pero el primer beso después bueno, obviamente que para nosotros no pasaron 2 años, pero bueno, simbólicamente ellos habían estado separados 2 años con todo lo que les había pasado después con Sinan y todo. Este fue el primer beso de ellos dos, así que tiene ese valor, porque ya las escenas que yo había puesto en los otros videos eran todas que terminaban ellos dos acá y no se terminaban de besar. Ya la concreción y como ya que Ferita asume de que se va a quedar con ella, aunque no se lo dijo, como que está claro que sí. Bueno, así que esta es la escena que elegí de la temporada 3. Llego al final de este video, ojalá me sigan acompañando. Si les gustó, les agradezco que me dejen un me gusta o like. Y aunque no les haya encantado el video, si me lo pueden dejar como apoyo a mi canal, se los agradezco. Por supuesto que siempre les pido que se suscriban, que es gratuito. Y lo más importante para mí, que saben que me encanta, es que me dejen comentarios. Y sobre todo les pido a quienes me ven de países que no son de habla hispana, porque tengo mucha gente, gracias a Dios, de Latinoamérica y de España que me dejan comentarios, pero no, tengo muchas vistas de países que no son de habla hispana, pero no me comentan y me encantaría leerlos a ustedes, que son de diferentes culturas, diferentes idiosincrasias. Me encantaría saber si están de acuerdo o no con las cosas que yo digo, o su opinión sobre los temas que yo trato en los videos. Así que los invito, que todos dejen algún comentario aunque no estén de acuerdo. Siempre mi lema es con respeto, porque no son temas tan importantes los que tratamos acá como para enloquecernos por una opinión que no es como la que nosotros queremos, que no es igual a la nuestra. No hace falta, enojarse ni nada. Así que siempre con respeto, bienvenidos sean todos los comentarios. Nos vemos la próxima. Gurishurus.